gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos una vez más a la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Estoy tan feliz de todo lo que has aprendido hasta este momento y sé que hoy vas a aprender algo espectacular, hoy vas a potencializarte aún más en tu liderazgo. Yo sé que el Señor va a hablar grandemente a nuestras vidas hoy, además porque nos acompaña una persona tan especial. Ahorita le decía que lo admiro muchísimo. Dios lo está levantando como un gran faro de esta generación y sé que viene mucho más para su vida. Es un gran líder, esposo, papá de 3 hijos. Durante varios años fue misionero, pastor de jóvenes, pero hoy es pastor principal de la iglesia Ancla en Tijuana, México. Es además creador de un podcast que a mí me encanta, que se llama Conversaciones Descalzas, en donde habla de varios temas relevantes, entre ellos el liderazgo. Les estoy hablando de Esteban Grassman. Esteban, estoy feliz de que estés aquí en la cumbre. Gracias por aceptar esta invitación. No, encantado, Sara, y gracias por la oportunidad de poder hablar, aún en este medio, ¿no? De poder conectar y saber qué principios que podemos hablar. Todo esto puede trascender pantallas y llegar a donde quiera que estén todos los que están escuchando. Así que gracias por la oportunidad, Sara. Emocionado de estar acá. Tengo mi café, estoy listo. Vamos. Súper. Hoy con el pastor Esteban vamos a estar tocando, yo diría que uno de los temas más relevantes de esta cumbre, un tema que no es que se toque mucho, pero que creo que es tan necesario que si estamos hablando de liderazgo, hablemos de esto. Se trata de los errores en el liderazgo, lo que no debemos ser ni hacer como líder. Antes de que comencemos esta entrevista, quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ti y de tu ministerio. Súper. Hablando, no puedo hablar de ministerio sin hablar de familia inicialmente, ¿no? Y después, Arlene y yo, mi esposa Arlene, nos casamos en el 2004, entonces ya tenemos, Dios mío, déjame sacar la cuenta, este año cumplimos 16 años de casados, Wow. 3 hijos y ahora yo soy hijo de misioneros, entonces yo crecí en ese hogar, ¿no? En un hogar misionero, a mis papás misioneros al norte de México, de California fueron al norte de México y mis papás siguen ahí, ellos siguen en la base desde donde se establecieron desde un inicio. Y yo en toda esa jornada entre mis puntos altos y mis puntos bajos, finalmente tuve un encuentro con el Señor a los 18 años, ya real, ya genuino, ya personal, ya no la fe de mis padres, sino una fe personal. Y en ese momento iniciamos, lo único que había visto eran misioneros, ¿verdad? Eso era lo que había visto 24 horas al día, 7 días a la semana, ese era el ejemplo real que tenía. Entonces dije, bueno, eso es bien. Y empecé por esa avenida haciendo y varias cosas hicimos. Por un tiempo estuve involucrado, iniciando, siendo pionero realmente de un ministerio hacia la India, hacia Asia. Y llevábamos grupos de 40 jóvenes por 6 semanas a hacer un recorrido a India y de los mejores tiempos que hemos vivido. De ahí pasamos, el Señor nos cambió de rol. Yo creo que todos somos llamados al reino de Dios, nada más que nuestro rol va cambiando dentro del reino. Y cambiamos entonces ahora a ser pastores de jóvenes. Entonces imagínate, de estar trabajando con hinduistas y musulmanes en India, ahora ser pastor de jóvenes, ¿verdad? De estar tratando con una nación multicultural y totalmente transcultural a nosotros, ahora estar trabajando con jóvenes en México y después fuimos pastores de jóvenes en Estados Unidos, en una iglesia hispana, y de ahí plantamos, hace casi 5 años ya, plantamos Iglesia Ancla en Tijuana y tenemos 3 ubicaciones ahorita. Somos una iglesia todavía relativamente nueva, 5 años, pero en eso estamos ahorita como pastores principales, mi esposa y yo, 3 hijos, un perro. Te faltó decir el perro ahorita. Ay, Y sí, que esa es aparte es nuestra hermoso. familia ahorita. Precioso. Mi perro se llama Preacher, predicador, ¿verdad? Porque hay que profetizarle a una de las mascotas. Y esa es nuestra familia. Estamos ahora, te digo, nuestro rol dentro del reino ha ido cambiando, pero creo que el llamado es el mismo, ¿verdad? Porque nuestro llamado es el reino de Dios. Y aun si ese rol va cambiando, el llamado sigue siendo el mismo, al reino de Dios. Y ahorita estamos funcionando como pastores principales de Iglesia Ancla y somos una iglesia que planta iglesias
estamos apasionados por plantar iglesias, queremos plantar 100 iglesias, todo un desafío, todo un reto, pero actualmente estamos haciendo esto. Gracias a Dios. Súper, súper. Me llamaba mucho la atención el eslogan de tu iglesia, que es amar es lo que hacemos, servir es lo que somos. Y creo que 100%. esta es como la esencia que deberíamos tener todos los líderes, esta es la esencia que deberíamos tener los ministros, pero pasa que en el camino cometemos muchos errores, muchas veces desde el desconocimiento, ¿cierto? Total. Tenemos esa pasión por Dios, ese amor, pero de pronto fallamos como líderes y también muchas veces hemos sido liderados así, que vemos como ese ejemplo y decimos, de pronto no quiero hacer esto. Yo quiero que toquemos este tema porque es muy importante. ¿Por qué crees tú que es importante que conozcamos los errores en el liderazgo? Sí, mira, tocando nada más la razón de por qué tenemos esa visión, que es amar es lo que hacemos y servir es lo que somos, es precisamente por eso. Porque creo que si regresamos a lo más elemental, vamos a ir caminando por un buen camino. En una ocasión a Jesús le preguntan, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? En otras palabras, lo que le están diciendo es, toda la Biblia, si me la puedes resumir en una frase, ¿cuál sería? Y me encanta ver este pasaje de esa manera, ¿no? Dame la versión Wikipedia de la Biblia, le están diciendo, resúmeme todo a una idea, a una frase. Y Jesús lo hizo. Jesús dijo, toda la ley, todos los profetas, todo se resume a esto. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas, cuerpo, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, de ahí nace esta idea de amar es lo que hacemos y servir es lo que somos, regresando a lo más esencial. Porque cuando nos perdemos de lo más esencial, sucede lo que acabas de mencionar. Cuando nos perdemos de lo más elemental, empezamos a caminar por un camino que nos lleva a cometer errores, y todos hemos cometido errores. Pudiéramos hablar más de los errores que hemos cometido que de los logros que hemos logrado, pero creo que es importante, siempre va a ser importante identificar errores. Es como identificar debilidades. Si no estoy consciente de mis debilidades, si no estoy consciente de mis errores, entonces los voy a repetir una y otra vez. Y creo que una de las cosas más difíciles para un líder es ser introspectivo. Una de las cosas más difíciles para un líder es detenerse y ver hacia adentro. Siempre estamos viendo hacia los demás, siempre estamos, y de ambos lados, siempre estamos buscando potencial en los demás y siempre estamos buscando las debilidades de los demás, pero rara vez ponemos esos ojos sobre nosotros mismos. Entonces creo que entender los errores, identificar los errores, nos va a cuidar de no caer en ellos tan seguido y nos va a cuidar de no estar fallando tan seguido como lo hacemos. Así que es muy importante tener en claro mis debilidades. Algo que le digo constantemente a mi equipo es, si no sé cuáles son mis debilidades, si no sé qué son los detonantes, lo que me va a llevar a fallar, entonces voy a estar constantemente chocando contra pared si no estoy consciente de mis errores y de mis debilidades. Entonces, creo que esa es una de las razones por la que la Biblia existe. La Biblia existe con todas las historias en donde nos hablan detalles tan vergonzosos de muchos de los que salen en la Biblia, con la razón y con el propósito de que nosotros aprendamos de esos errores, ¿verdad? Escuché a alguien decir esto hace muchos años y me quedó grabado en el corazón, que inteligencia es aprender de los errores de uno mismo, pero sabiduría es aprender de los errores de los demás. Entonces, cuando logramos aprender de los errores de los demás, nos va a mantener por un mejor camino, y estar consciente de nuestras debilidades, creo que es el primer paso para no estar cayendo en estos errores una y otra vez. Cuando Dios me regalaba esta idea de esta cumbre, Él me regaló un versículo que me impactó tanto y decía, los pastoreó según la integridad de su corazón y la destreza de sus manos. Y dije, wow, de verdad que es ser y es hacer, y también está en tu eslogan, lo de ser y hacer. Entonces quiero preguntarte primero, ¿qué no debe ser un líder? Creo que esa lista es larga, pero creo que quisiera hablar un poco del contexto en el que nos encontramos en América Latina. Y creo yo, y esto es una postura personal, pero creo yo que lo que más está destruyendo la iglesia, y a lo mejor estoy siendo exagerado en mi lenguaje, pero nada más quiero que el mensaje se comunique claramente, lo que más está destruyendo la iglesia es la soberbia en sus líderes. La soberbia en el liderazgo, el orgullo en el liderazgo, creo
creo que lo que más está destruyendo iglesias, no solo iglesias, naciones, lo vemos en política, lo vemos en todas las diferentes ramas de la vida, ¿verdad? Lo vemos en todas las diferentes áreas y esferas de la sociedad, que soberbia, orgullo, arrogancia están realmente destruyendo nuestras iglesias, nuestra nación y tantas diferentes cosas. Y si lo pensamos bien, pues fue el pecado que se le culpó a Lucifer, ¿no? Arrogancia, o sea, soberbia, orgullo, querer algo para él mismo, querer algo para él propio. Y creo que yo he sido víctima de estar del otro lado, bajo un liderazgo soberbio, bajo un liderazgo arrogante. Y sabemos exactamente cómo es eso. Pero tristemente, como es lo único que vemos, a veces caemos en este mismo patrón, en este mismo juego nosotros, porque tiene un dominio tan fuerte la soberbia y el orgullo en el corazón de nuestra bella Latinoamérica. Pero yo creo que esto está destruyendo más y más, está lastimando a gente, está haciendo que gente pierda aún su fe, que pierdan su propósito, pierdan su llamado, solo por ver el ejemplo de un líder soberbio, arrogante y orgulloso. Así que si me preguntas qué es lo que no debe ser un líder cristiano, no puede ser arrogante, no puede ser soberbio, no puede ser orgulloso. Que creo que ese es un veneno que está tan arraigado. Y este es el tema, es difícil identificarlo. ¿Verdad? Es difícil identificarlo porque confundimos mucho, en América Latina confundimos mucho todo el tema de honra, confundimos mucho no toques al ungido de Jehová, confundimos mucho estos principios bíblicos que son reales y necesarios y necesitamos aplicarlos de la manera más sana, pero los confundimos tanto que se han mezclado demasiado y ya no sabemos en dónde está la línea a veces entre honor, honra y arrogancia y soberbia. Y creo que ese es un tema necesario del cual platicar y enfrentar. Así es. ¿Y qué crees que no debe hacer un líder cristiano? Manipular, sí, dominar, ser dictador. Y se oyen como exagerados, pero se manifiestan de maneras muy sutiles. Se manifiestan de maneras muy, muy específicas. Yo estoy bajo un liderazgo en donde ninguna decisión se tomaba si no la tomaba este líder principal, en donde nadie podía aportar una idea si no venía de este líder principal, en donde cualquier otra idea que venía sobre la mesa no era considerada si no venía de parte de él. Y caíamos en el juego de entender, bueno, él es el líder, él sabe mejor, y entonces listo, le damos por ahí, pero lo único que eso está alimentando es eso, ¿verdad? Es esta manipulación, este control. Eso lo veo muy triste. Veo a gente que está bajo un liderazgo así y se sienten aplastados, limitados, no hay oportunidades para gente, no hay opciones de involucramiento para gente. Y el lenguaje que escucho a muchos decir es que me siento sofocado. Me siento sofocado estando bajo este tipo de liderazgo. Y es más común de lo que pensamos. Así que no debe ser y no puede hacer este tipo de liderazgo de manipulación, de dominio y de control. Y creo que si pudiéramos erradicar eso realmente, no solo en nuestras iglesias, sino de todas las esferas de la sociedad, creo que entraríamos a un espacio en donde más gente que tiene algo que dar, entrarían en una oportunidad de contribuir. Y tristemente no estamos viendo eso como deberíamos. Este es uno de los temas que yo quiero que ahorita profundicemos un poquito más, pero antes preguntarte, ¿qué errores comunes crees que podemos cometer en nuestro ministerio? Creo que, entiendo tu pregunta, pero creo que ese es a veces uno de los temas más importantes cuando pienso que es mi ministerio. Cuando dices en nuestro ministerio, creo que cuando pensamos que es nuestro, y entiendo que tenemos que apropiarnos, y entiendo que tenemos que entregarnos a él como si fuera mío, pero realmente esto no es mío. Y Wow. realmente creo que uno de los errores más grandes es cuando creo que esto es mío. Y algo que le digo comúnmente a todos nuestros líderes en la iglesia, y esto lo decimos muy seguido, y a nuestro equipo de servidores y de voluntarios, yo les digo, esto no es nuestro, esto se nos confió, hablando desde mi posición hasta la posición del de alabanza, hasta la posición del anfitrión. Nada de esto es mío. Se me ha puesto en mis manos y debo de ser buen administrador de él, claro que sí. Debo de entregarme por completo, claro que sí. Debo de manejarlo con sabiduría y con compromiso,
claro que sí, pero nunca pensar que es mío. Y algo que le digo al equipo es, si no es tuyo, ¿por qué te ofendes cuando te lo quitan? ¿Verdad? Si esto no es tuyo, ¿por qué te ofendes cuando te cambio de lugar o cuando te mandamos a otra posición? Si realmente entiendes que esto no es mío, voy a cuidarlo como si fuera mío, voy a velar por él, voy a administrarlo, voy a orar por él, me voy a entregar, voy a dar de mi tiempo, talento y tesoro hacia esto, pero tengo que entender que esto realmente no es mío. Y ese es un corazón desprendido, es un corazón leal, pero es un corazón desprendido, entendiendo que esto no es mío, esto me lo confió el Señor por esta temporada, pero realmente no es mío. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que hacemos cuando tomamos este dominio. A veces nace de pensar que esto es mío y entonces envolvemos aún nuestra identidad en eso que hacemos, envolvemos a nuestro corazón de una manera equivocada en lo que hacemos y pienso que es mío, de ahí nace mi identidad, de ahí nace quién soy y todo está basado en eso que ni siquiera es mío. Entonces creo que ese es uno de los errores que cometemos demasiado común, demasiado. Como el ministerio no es mío, la gente que sirve conmigo tampoco es mío. La gente no me pertenece. Y escucho a tantos decir, no, es que mi gente y es que mis chicas y mis varones, y es como que no son tuyos. Nadie es discípulo de nadie, todos somos discípulos de Cristo Jesús. Y creo que empezamos a caminar por un camino muy peligroso cuando pienso que es mío y empiezo a ejercer ese dominio, entonces, no solo sobre mi área, sino también sobre la gente que está sirviendo en esta área. Y creo que ese es un error grande que podemos cometer, que he cometido. y creo que si pudiéramos quitar de nuestro lenguaje esta idea de que es mío, nos va a ayudar muchísimo. Sí, súper. Yo cuando pensaba en este tema se me ocurrían como 4 errores muy comunes y quiero que hablemos acerca de ellos porque si bien yo sé que todos como líderes lo hemos pensado en algún momento, Sí, poco lo decimos, pero mucho afecta al reino de Dios y muchas somos las 100%. personas que hemos salido heridas, muchas personas quizás se han retirado, dicen, bueno, esto obviamente habla de cierta inmadurez, pero es decir, como no, Exacto. me cansé de esto, veo esto, veo lo otro, y quiero que los hablemos, pastor. Uno de ellos es la religiosidad. ¿Qué es para ti la religiosidad y qué crees que esto puede ocasionar en nuestro liderazgo? Wow. Mira, hay tantos aspectos del tema religiosidad, hay tantos aspectos de los que pudiéramos hablar, pero para mí en lo personal, si me voy a la esencia de lo que es religiosidad, si me voy a la esencia de eso, esto es religiosidad. La religiosidad dice, hay gente buena y hay gente mala. Nosotros y ellos. Cualquiera que opera con un espíritu religioso se cree superior, se cree mejor, y esa era la esencia de lo que veíamos a los fariseos en la Biblia, que se creían mejor que los demás, que se creían más cerca de Dios, que se creían que ellos merecían, ellos eran los primeros en línea para entrar en el reino de Dios. Entonces, toda esa idea te da un aire de superioridad, toda esa idea de pensar que yo soy el ungido de Jehová para esto, yo soy el ungido de Jehová. Y cuando pensamos así, entonces no damos oportunidad a otra gente, porque yo soy el ungido, yo lo tengo que hacer. Y tenemos gente en nuestro liderazgo que está frustrada, tenemos gente en nuestro liderazgo que no recibe oportunidades porque el ungido del Señor tiene que hacer todo y hace absolutamente todo, y es el que da la bienvenida en las reuniones y levanta la ofrenda y predica, y si puede cantar la alabanza mejor porque es el ungido de Jehová, y estamos sofocando a gente debajo de nosotros. Y es bien sutil ese pensamiento, ¿verdad? Yo soy el ungido, yo soy el que lo tiene que hacer, yo soy el único que lo puede hacer. Creo que regresa a toda esa arrogancia y soberbia. Eso para mí es lo que hace la religiosidad, que te hace creer superior a otros, te hace creer mejor que otros, te hace creer más apto y más hábil y más calificado que otros. Y nos olvidamos de todos los errores que cometimos cuando estábamos nosotros empezando, y ahora por haber avanzado un poco más, ya no le damos oportunidad a nadie más porque no están a nuestro nivel. Y creo que ese es uno de los errores y uno de las cosas más negativas de religiosidad, que nos hacen pensar que somos mejores. Yo soy mejor. Y eso a veces no lo conectamos con religiosidad, pero vaya que es religión. En cualquier momento que yo pienso que yo soy más especial, que yo soy más amado, que yo soy más ungido, que yo tengo más sabiduría, ese es un espíritu religioso 100%.
Y yo creo que son como personitas que tienen como ese dedo señalador ahí, listo. Yo lo relaciono mucho como con la palabra hipocresía, lo decía también Jesús, como de Claro. soy perfecto y tú no. Y creo que Ajá. Jesús, si tú ves cuando se comportaba frente a un pecador, era como ese amor, esa gracia, como tiren la primera piedra, Sí, sí, ese sí. perdón, esa cobertura, pero si tú ves cómo trataba a los fariseos hipócritas o religiosos, en este caso, Ya él va. sí los trataba con rudeza, entonces yo creo que es muy Era necesario que... duro, era durísimo con todos los que operaban bajo este espíritu. Entonces, si la esencia de la religiosidad es eso, yo soy mejor que tú, la ramificación de pensar eso son miles. Otra de ellas es esa lo que acabas de decir. Si yo soy mejor que tú, entonces yo me siento con derecho de juzgar lo que tú haces. Porque yo soy mejor, yo sé mejor, yo soy más santo, yo soy más puro, yo no hago esas cosas, entonces me siento con derecho de juzgar y cuando llega el juicio destruye la confianza y limita a gente de avanzar y es triste que nosotros mismos podemos ser causantes de que gente no pueda avanzar, porque yo creo que el líder o somos escalones para gente o somos reductores de velocidad para la gente. Tenemos la opción nosotros de escoger. O voy a hacer este escalón en donde la gente va a escalar y cumplir su propósito, o puedo ser como ese reductor de velocidad en la calle que vas a buena velocidad y te tienes que detener. Yo determino qué tipo de líder quiero ser. Y un líder que Otra, opera sí. con ese espíritu religioso es un reductor de velocidad. Así es, otra de las características que yo veo de la religiosidad es como esa necesidad de cumplir ciertas normas, leyes, rituales, cosas que te hagan sentir mejor, pero que realmente puede tu corazón estar tan lejos de Dios. Pastor, ¿cómo Mm. combatir un espíritu religioso? ¿Cómo dejar este error del liderazgo a un lado? Sí, mira, es la religión, creo yo, que la única manera que podemos romperla en nuestras vidas es entender gracia. Es entender, tener esta revelación de gracia. Y sé que a mí se me hace chistoso cuando hay gente hablando de gracia, pero practicando religiosidad desde otra manera. Y una revelación de gracia me lleva a entender mi necesidad de Dios, me lleva a entender mi posición de Dios, que si soy hijo, somos real sacerdocio, pero nos pone a todos en un mismo nivel. Entonces, entender que todos estamos en un mismo nivel, entender que ante la cruz de Jesús, la tierra está a un mismo nivel. Ante la cruz todos estamos a un mismo nivel, solo está la cruz y estamos nosotros, no hay niveles ante la cruz. Y entender eso me ayuda mucho. Una de las maneras que a mí me gusta practicar eso es, porque esto pasa en liderazgo, mientras más vas creciendo en liderazgo, más te vas desconectando de la comunidad, más te vas desconectando de la primera línea de batalla dentro de la organización, más te vas desconectando de las interacciones con toda la comunidad en la que estás. Tomando nuestro caso, por ejemplo, pues somos 3 ubicaciones en domingos antes de pandemia. Teníamos en nuestras 3 ubicaciones tenemos 8 reuniones un domingo nada más. Entonces, sí estás desconectado del servidor que está recibiendo a la gente por primera vez y si hay una desconexión porque estás cargando con otras cosas y cada quien necesita hacer su rol para que esto pueda funcionar. Pero algo que me ha servido a mí para mantener mi corazón alineado y para mantener ese contacto y para entender que todos estamos en esto juntos, a mí me gusta agarrar, les llamo un proyecto y un proyecto es invertir en alguien de la iglesia que nadie está invirtiendo, invertir en alguien que no me conoce como Esteban Grassman, el del podcast, Esteban Grassman aquel, sino que simple y sencillamente una persona más. Invertir tiempo en ese tipo de gente me ha ayudado mucho a mí para recordar que todos estamos en un mismo nivel, todos somos lo mismo. Y creo que eso ha desarrollado empatía. Así que siempre tengo 1 o 2 proyectos con los que estoy hablando. Ahorita en esta situación que nos encontramos de pandemia, tengo a 13 personas con las que estoy conectando a diario que no son parte del equipo de voluntarios, no son los líderes, ni siquiera sirven en la iglesia, pero he tenido algún contacto con ellos en alguna ocasión de esta manera y dije, esta es la temporada en donde voy a ser generoso con mi tiempo con ellos y me Wow. encanta porque las conversaciones con ellos son cosas sencillas y naturales y del diario vivir y para ellos no soy el pastor que tiene la iglesia de este tamaño o no soy el que tiene estos seguidores o el que tiene este podcast, no, es simple y sencillamente un amigo con quien platicar y me ha ayudado mucho eso para recordar todos estamos en el mismo nivel,
Nos toca a diferentes personas diferentes roles, pero es necesario no perder esa conexión. Wow, me encanta eso que estás haciendo y en verdad te felicito porque yo creo que de eso se trata pastorear, o sea, de eso se trata pastorear yo creo que se nos ha olvidado y creemos que solamente estar en una plataforma, predicar, Sí. cuando realmente, ¿qué hace un pastor? Literal, es cuidar Pastor. el rebaño, Sí. cuidar las ovejas, velar por ellos. Así que creo que eso que estás haciendo Eso está. habla mucho de tu corazón. Fíjate que lo estoy disfrutando mucho, o sea, lo estoy disfrutando mucho porque cada conversación que tengo me abre el panorama y me abre la perspectiva. Y a veces sucede eso. Y digo, es necesario y tenemos la responsabilidad de pastorear toda la comunidad de cierta manera. La única manera de hacerlo es desde una plataforma en donde das alimento a todos. ¿Es necesario todo eso? Claro que sí. Y mucho de nuestro tiempo se va ahí, pero en toda esa situación, si te soy muy honesto, en todo este relajo que nos encontramos a nivel global ahorita, me ha revelado mucho de mí y me ha traído así mucha revelación sobre dónde estaban mis motivaciones y mis prioridades. Y lo que para mí era más importante, y nunca lo decía, pero si te soy honesto, lo que para mí era más importante era el número de asistentes que teníamos un domingo en la iglesia. O sea, ese era para mí el número más importante. ¿Cuánta gente llegó el domingo? Ese era el número más importante. Y digo, me apena decirlo, pero es la realidad. Pero estoy entendiendo que eso no es la iglesia, eso es un número y creo que lo tenemos que ver porque nos ayuda a medir cómo va la salud de la iglesia, etcétera. Claro que sí, 100%, pero lo más importante de la iglesia no es cuánta gente llega a la iglesia y lo más importante de la semana ya ni siquiera es el domingo. Lo más importante, me estoy dando cuenta ahora apenas, fíjate, es que tanta gente está conectada, que tanta gente considera tu iglesia su casa y cómo están conectados. Entonces, el tener estas conexiones con esta gente me ha abierto mucho el panorama para entender esto es lo importante, que la gente se sienta conectada, que sepan a dónde correr en una necesidad, que sepan a dónde correr cuando tienen una petición de oración y que haya un vínculo y una conexión a la iglesia. Y esto me está ayudando mucho a mí. Gracias a Dios por esta situación. Súper, súper. Pasemos al segundo error y es un poquito de lo que hablabas ahorita, que creo que es de lo que más nos está afectando como pueblo de Dios y es ese liderazgo de control, ese liderazgo territorial. Bueno, yo aquí me siento como en una conversación descalza con Esteban Grassman, un poquito. Dale, Sara. Es algo que no ha abierto mucho mi corazón porque con mi esposito somos muy prudentes, pero hace poco pasamos por una prueba tan dura con esto del liderazgo de control, porque lo que tú dices es bastante sutil, entonces tú no te quieres sentir como rebelde ni nada de eso, sino como honra a la autoridad, respeto a mi autoridad, lo que me diga mi autoridad, pero llegamos a un momento donde el Señor nos estaba levantando bastante, nos daba palabras increíbles, se nos empezaron a abrir puertas para ir a compartir la palabra y en el liderazgo que teníamos en ese momento nos dicen, no, y punto. No. Y no pueden hacer nada externo. Si van a estar si van a trabajar aquí, trabajan aquí, pero nada por fuera. Entonces mi respuesta es no. Y él nos dio el siguiente ejemplo y él decía que nosotros éramos un árbol que crecía mucho y muy rápido y que lo que quería hacer era ponernos peso para no crecer tan rápido. Ese fue como su ejemplo. Y bueno, el caso es que ayunamos, oramos, de todo un poco hasta que el Señor nos dio una respuesta, pero fue un proceso bastante difícil y aquí empecé a sentir inquietud por este tema y a decir, si yo lo estoy viviendo, que creo que tengo un liderazgo sano, que creo que soy, o sea, si el Señor me pone en autoridad, respeto con todo mi corazón, creo firmemente en esto. Si yo estoy viviendo esto, muchas personas, muchos otros líderes lo deben estar viviendo. Así que, ¿cuál crees tú que es la diferencia de un liderazgo de control a un liderazgo de confianza? Podríamos decirlo así. Sí, total, wow, total. Gracias por contar tu historia. Y, yo hablé un poco de mi historia en donde estuve en una situación similar. Hablé un poco de eso en un podcast con Chris Méndez y recibí, no tienes idea de cuántas personas me escribieron diciendo, me siento en la situación que explicabas y cómo le hago. Y es que ese es
El tema del liderazgo ese territorial o de control es que te hacen a ti sentir mal por tu soñar. Ese es el tema, te hacen a ti sentir deshonroso, a ti sentir que no estás siguiendo la visión, a ti sentir que no estás alineado, que no eres leal cuando no tiene nada que ver, ¿verdad? Y creo que la razón por la que existe el liderazgo de control es por falta de mentalidad de reino, es por falta de mentalidad de que, ok, esto es una misma cosa, ¿verdad? Como iglesia nosotros tenemos 5 enfoques y uno de esos enfoques en nuestra iglesia es el reino de Dios. Entonces, Conversaciones Descalzas, por ejemplo, nace como propósito dentro de ese reino de Dios. Apoyamos diferentes iglesias y abrimos las puertas de nuestra iglesia y salgo a viajar. Y esto que estoy haciendo ahorita contigo es porque tenemos claro que somos parte del reino de Dios. Somos un granito y vamos a poner nuestro ladrillo, pero somos parte de algo más grande. Entonces, el liderazgo de control te sofoca, el liderazgo de control te domina, el liderazgo de control te hace sentirte mal por oportunidades que Dios mismo te está dando. El liderazgo de control te hace sentir que eres infiel, te hace sentir que no estás corriendo con la visión, que no estás apoyando y que no estás amando y cuestiona tu lealtad cuando es todo lo contrario. Ahora, hay algo que sí me gustaría aportar a todo este tema. Es si Dios te ha llamado al reino de Dios, si Dios te ha llamado a servir el reino de Dios, que todos somos llamados a servir el reino de Dios, algo que te garantizo que vas a sufrir son injusticias en esta vida. Te lo garantizo. No hay vuelta de hoja. Porque el plan de Dios está bien chistoso en el sentido de que Dios escoge a gente para trabajar con otra gente, para alcanzar a otra gente. Imagínate, somos seres humanos imperfectos, entonces, llamados al reino de Dios vas a sufrir injusticias, y si eres llamado a la iglesia, las más grandes injusticias las vas a sufrir dentro de la iglesia. Eso es una garantía. Te lo quiero garantizar, no soy profeta, ni hijo de profeta, pero te lo puedo garantizar hasta un punto. Las más grandes injusticias las vas a sufrir en la iglesia. Y creo yo que por una temporada es necesario soportar las injusticias. Creo yo que por una temporada Dios en su soberanía y en su gracia usa aún aquello para pulir nuestro carácter, para realmente verificar si la motivación de nuestro corazón está en el lugar correcto. Creo que son usadas por Dios estas injusticias en nuestra vida. Son usadas por Dios eso que empezaron a hablar mal de ti, eso que no te lo dicen a la cara, pero lo dicen por otro lado. Eso que te dan una cara a ti, pero te cierran puertas por otro lado. Eso que te quieren hacer sentir mal nada más para que tú decidas salir en vez de tener la conversación contigo. Entonces, todas esas injusticias que hemos vivido todos son usadas por Dios hasta un punto. La pregunta es, ¿hasta qué punto? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que todos tienen. ¿Hasta qué momento debo de soportar esto? Yo creo, y esto otra vez es mi opinión, yo creo que hasta el punto en donde cuando amargura empieza a entrar a tu corazón, ya es tiempo de salir. Cuando amargura empieza a arraigarse en tu corazón y los sueños y los anhelos que tenían, cuando el gozo que tenías ahora se convierte en amargura, cuando el ánimo que tenías de servir ahora se convierte en un tengo que cumplir, caes en religiosidad sin darnos cuenta. Tengo que cumplir, tengo que hacer eso, ni siquiera me nace. Y hay compromiso y hay disciplina y todo eso, ¿verdad? Pero cuando puedes identificar, esto ya no es una cuestión de falta de compromiso, esto ya no es una cuestión de falta de entrega. Mi corazón está en el lugar correcto, pero ya me estoy amargando. Entonces, por favor, sal de esa situación, ¿verdad? Y ¿cómo puedes identificar eso? Pues buscando mucho consejo, creo yo. Pero sí creo que las injusticias por una temporada necesitan ser soportadas, porque desarrollan en nosotros un carácter, desarrollan en nosotros este carácter. Pero todo ese sentimiento que acabo de escribir es lo que produce el liderazgo controlador, el liderazgo dominante, el liderazgo de dictaduría. Y un liderazgo de confianza es un liderazgo donde hay oportunidades, en donde gente puede hablar, en donde gente puede dar su opinión y comentar su idea, en donde gente se le habla directo y las conversaciones incómodas se tienen de frente, no se tienen hablando a las espaldas de la gente. Ese es un liderazgo de confianza. No significa que no va a haber tensiones, no significa que no va a haber desacuerdos, pero significa que aún en medio de todo eso se va a manejar de la manera más saludable. ¿Sí me entiendes? Porque a veces pensamos que una cultura sana es una cultura donde no va a haber conflicto. Y eso no es cierto. No significa que no va a haber conflicto.
considero que tenemos en nuestra iglesia una cultura muy sana y un liderazgo muy sano, y hay conflicto entre el equipo. ¿Por qué hay conflicto? Porque uno tiene una idea y otro tiene otra idea, pero se ha generado un espacio en donde todo el mundo puede opinar, y este conflicto que existe nos ayuda para llegar a las mejores decisiones posibles. Eso nos ayuda el conflicto y nos ayuda la tensión para llegar al mejor resultado posible, ¿verdad? Entonces, no es que nunca va a haber conflicto, no es que nunca vas a estar en desacuerdo, porque, mira, sumisión, cuando hablamos de sumisión, que también se ha mal usado tanto el tema de sumisión como el tema de honra y todos esos temas, como el tema de diezmos, todas esas cosas que se han manipulado demasiado. Pero el tema sumisión sigue siendo un tema bíblico, sigue siendo un principio bíblico. Por supuesto. 100%. Entonces, solamente puedo comprobar sumisión cuando estoy en desacuerdo con algo. Si nunca hay desacuerdo, no es que hay sumisión, es que estamos en acuerdo. Pero cuando hay un desacuerdo y me sujeto aún, eso es una muestra de sumisión. Entonces, aún en los liderazgos más sanos y en las culturas más sanas, existe el tema de honra y existe el tema de sumisión, pero de una manera sana, de una manera bíblica, de una manera en donde todos tienen la oportunidad de opinar, de contribuir, de crear, de ser parte de todo esto, y cualquier tensión que salga en el proceso tiene como resultado sacar lo mejor de nosotros, no aplazarnos más. Y creo que esa es la diferencia más grande entre un liderazgo de control y un liderazgo de confianza. Así es. ¿Cómo identificar entonces que de pronto somos ese tipo de líderes? Porque creo que también puede que exista esto de pronto sin la intención total, sino que es como su manera de operar. Creo que puede suceder esto. ¿Cómo identificamos si estamos siendo ese tipo de líderes o si estamos siendo liderados de esta manera? Yo creo que hablando desde el punto de vista del líder, te puedes dar cuenta si tu liderazgo es dominante cuando nadie te puede decir nada. Cuando ha pasado mucho tiempo sin que alguien proponga una nueva idea, y a lo mejor ni cuenta te has dado, pero todas las ideas salen de ti, todas las series, los proyectos, las iniciativas, todo sale de ti, y nadie propone ninguna idea. Hay un par de cosas ahí que están sucediendo. Eso puede ser un reflejo de liderazgo de control, en donde nunca tienes una junta en una mesa para hablar, oye, ¿cómo ven lo que sigue? ¿Cómo ven? ¿Hacia dónde ven? Ahora, yo sí creo que el líder principal tiene que establecer la visión y tiene que establecer la cultura, pero cuando se trata de iniciativas es abrir la mesa y decir, ok, ¿qué sienten en su corazón? Obviamente lo vas a filtrar y lo vas a orar y vas a llegar, pero escuchar las voces de la gente a tu alrededor está necesario. Entonces, si nadie te ha traído una idea, una iniciativa últimamente, posiblemente eres un líder dominante. Si nadie te puede decir nada, si hay gente que está insatisfecha, pero no tiene la confianza de hablarlo contigo, pero lo hablan entre ellos y existe esta tensión y tú sabes que hay algo raro, a lo mejor es un liderazgo de este dominio. Cuando no tienes líderes a tu alrededor, solamente tienes gente que ejecute listas de tareas, creo que ese es un reflejo de un liderazgo dominante, porque un liderazgo dominante da tareas y las supervisa, las micromaneja, y entonces no desarrollamos líderes de esa manera, solo desarrollamos hacedores, y me van a cumplir la lista de cosas muy bien, pero nunca van a crecer en su liderazgo. Entonces, ahora tienes una área nueva de liderazgo y no tienes a nadie a tu alrededor que pueda suplir esa área, es porque no has desarrollado líderes, solamente has desarrollado gente que ejecute listas de quehaceres. Y eso es un reflejo, creo yo, de un liderazgo dominante, donde micromanejas y manejas así al detalle a toda la gente y están siendo controlados de esa manera. Entonces, creo que esos son algunos ejemplos de un tipo de liderazgo que es dominante, en donde el chisme abunda. Creo que siempre es un reflejo de un liderazgo dominante. Total. Porque nadie puede tener las conversaciones necesarias por temor, pero las tienen con sus amigos y luego de tumba en tumba dice, ¿verdad? No, es que aquí es un baúl y no va a salir, y de tumba en tumba la noticia va retumbando por todos lados. Pues creo que ese es un reflejo de que existe un liderazgo dominante. Y pequeños detalles así podemos identificar, y si tú te sientes oprimido, que no te dan oportunidad, si tú te sientes limitado, si te sientes que en el primer error ya no tuviste otra oportunidad, ese tipo de cosas significan que tú estás ahora entonces bajo un liderazgo que es dominante y manipulado.
Me parece tremendo ese punto que tocaste porque me pasó a mí. Escuchábamos de pronto a este líder hablarnos muy mal de ciertas personas, como que entre nosotros, pero miren, hizo eso, o sea, como así, y todos obviamente le creíamos. Claro. Cuando ya nos pasa esto que te conté a mi esposo y a mí, mi esposo me dijo, seguro, mi amor, van a comenzar a hablar de nosotros. Yo, pero nosotros no dijimos nada, ni hicimos nada. No, pero seguro. Ay, pastor, Garantizado. no te puedo ni explicar todas las cosas que se escucharon acerca de nosotros. Una vez me temblaba todo el cuerpo de lo que estaba escuchando, de la mentira que era. Pero creo que, y yo le pregunté al Señor, ¿por qué pudimos pasar por esto, Señor? Y sentí de su parte también mirar esto como un ejemplo de qué no replicar, qué no hacer, Exactamente. y aprender de esos errores. ¿Cómo Exactamente. entonces vencer este liderazgo de control? ¿Cómo entonces cultivar un liderazgo sano en nuestro corazón? Ah, desde la perspectiva del líder. Sí. Uh-huh. Sí, desde la perspectiva del líder, mira, para salir, ay, es tan difícil. Es tan difícil salir de este tipo de liderazgo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ser expuestos a otro tipo de liderazgo. Y, pero el problema ahí es cuando tengo un estilo de liderazgo dominante, generalmente tengo dificultad de aprender de otros. Entonces, ser expuesto a otros tipos de liderazgo, ser expuestos a otros estilos de liderazgo, y no te estoy hablando de leer un libro, no, creo que tenemos que pasar tiempo con otro tipo de liderazgo. Tenemos que pasar este espacio y este momento con otro tipo de liderazgo. Y empezar a hacer pequeñas pruebas a lo mejor con mi equipo. Creo que ese es el tema. Para eliminar eso, lo que todo equipo necesita, lo que todo equipo necesita. Alguien dice que un equipo una definición de equipo es un grupo de personas que trabajan juntos. Creo que es buena definición, pero la que más me gusta, la definición favorita mía para equipo es esta, es un grupo de personas que se tiene confianza. Esa es mi definición favorita de liderazgo. Un grupo de personas que se tienen confianza. Eso es un equipo. Entonces, la pregunta es cómo genero confianza. Cuando hay un liderazgo dominante, no hay confianza. Entonces, para contrarrestar eso, tengo que generar confianza. Y la pregunta es, ¿cómo genero confianza con el equipo? Una de las mejores maneras, creo yo, de generar confianza en tu equipo es siendo vulnerable. Esa es la mejor manera de generar confianza. Cuando ven vulnerabilidad de parte del líder hacia ellos, algo se rompe y empieza a existir este espacio de confianza. Confianza es lo primordial para que un equipo funcione. Cuando hay confianza, puede haber conflicto, pero hay confianza, se va a arreglar. Cuando hay confianza, podemos desafiarnos unos a otros con ideas y pensar que tengo la mejor idea, etcétera, pero hay confianza y todo se va a solucionar. Entonces, confianza está en la base de todo lo que hacemos como equipo. Necesitamos el conflicto y necesitamos la tensión para sacar las mejores ideas, pero conflicto y tensión sin confianza termina en pleito siempre. Conflicto y tensión con confianza terminan en una unión mucho mayor. Pero para generar esta confianza, creo que es vulnerabilidad el primer paso y que es algo tan difícil para un liderazgo dominante, el ser vulnerable. Y creo que empezaría antes de ir con tu equipo y ser vulnerable con ellos, a lo mejor ser vulnerable con una persona y empieza a probar qué significa eso. Empieza a saborear qué significa el ser vulnerable, pero cuando puedo mostrar vulnerabilidad con mi equipo, y entonces ellos pueden mostrar vulnerabilidad, entonces ya errores no se van a cubrir. El problema es cuando no hay vulnerabilidad, entonces todo error que sale, siempre se está buscando a quién culpar. Yo estoy bajo un liderazgo así, en donde en cada reunión era quién es el culpable de este error que sucedió. Y nadie quería admitirlo porque sabía que les iba a ir súper mal, lo iban a crucificar, ¿verdad? O sea, me va a ir mal, entonces mejor no digo nada. Pero cuando existe confianza y vulnerabilidad, podemos ser honestos de nuestros errores, sabiendo que yo soy más importante que lo que yo mismo hago, que la persona es más importante que lo que la persona hace. Y eso solo se crea con vulnerabilidad. Entonces, la manera de salir de esto es, sí, exponte a otros tipos de liderazgo y nos empiezan, que el Señor te dé un corazón vulnerable, que el Señor nos dé un corazón vulnerable, que podamos ser honestos y reales, primero con nosotros mismos. Y eso es lo que hablábamos al inicio, a veces ni yo conozco mis debilidades como líder.
A veces ni yo conozco las áreas en las que estoy flaqueando. Y qué buena oportunidad tenemos ahorita en toda esta situación de pandemia de ser un poquito más introspectivos y ver hacia adentro y ver cómo está mi condición y ser vulnerable conmigo mismo. Si estás casado, ser vulnerable con tu pareja y luego ser vulnerable con tu equipo. Ese sería oro puro, si puedes lograr vulnerabilidad. Súper. Uno, digamos, el último para que podamos terminar, que se nos agota el tiempo, y que me parece súper Dale, importante es la falta de integridad. Creo que a un líder lo debe caracterizar la coherencia en su vida, Total. la integridad, y es un error de pronto común. ¿Qué pasa cuando estamos liderando sin integridad y coherencia? Sí, creo que lo mencionabas al principio, es tanto ser como hacer. Ser como hacer. Y a veces podemos hacer sin ser, ¿verdad? Y siempre nace, ese es el tema, lo único que tenemos como líderes, sobre todo al inicio, son palabras, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos plantando la iglesia, lo único que teníamos, no teníamos presupuesto, no teníamos nada, solo tenía palabras, es todo lo que tenía. Y con esas palabras estás animando y contando la visión y es increíble ver cómo de palabras gente se puede activar, pero la única manera para que gente se termine de activar es si le das hechos a tus palabras, ¿verdad? Si llevan esta coherencia a lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Si eso no sucede, gente no va a participar. Y muchas veces decimos, es que la gente no se activa, es que la gente no está apasionada. Y es que solamente te has quedado con palabras y no lo has acompañado por hechos. Y eso es integridad en su máxima expresión. Decir algo, pero hacerlo también. Hacerlo y decirlo, que van de la mano estas dos cosas. Y la falta de integridad moral, integridad organizacional, integridad en nuestros matrimonios, la falta de esa integridad le roba tanto a la gente. Te roba tanto a ti como persona, pero a la gente es a la que más le roba. Le robamos una ilusión, le robamos una idea. Hay tanta gente que se ha alejado de su fe por ver fallas de integridad en gente que admiraban, gente que respetaban. Y es tan triste ver cuando eso sucede, ¿verdad? Integridad tiene que ser, lo que digo tiene que estar acompañado por lo que hago. Así es. En Mateo 7 encontramos unas palabras tan fuertes que cuando yo pensaba en este tema, los errores del liderazgo, yo decía, si Jesús decía que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, no va a ser cualquier persona, van a ser líderes que estaban haciendo lo que tú dices, que estaban haciendo cosas supuestamente para el reino de Dios. Entonces, ¿a qué tipo de personas crees tú que le estaba hablando Jesús? Ahí, ¿a qué tipo de personas les está advirtiendo que ojo, porque no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos? Sí, ese pasaje no lo entiendo en su totalidad, está demasiado intenso. Pero lo que dice básicamente el pasaje termina diciendo, aléjate de mí porque nunca me conociste, ¿verdad? No solo porque hiciste, no solo porque cumpliste, no solo porque hiciste todas estas obras, significa que me conociste. Entonces, creo que podemos hacer las obras sin conocerle, pero no podemos conocerle sin hacer las obras. Todo tiene que partir de ahí y creo que regresa a un punto de nuestra motivación. Creo que hay mucha gente haciendo cosas solo por hacerlas. Hay mucha gente haciendo ayuda social solo para tomarse la foto. Hay mucha gente haciendo todas estas otras cosas nada más para ser vistos, nada más para dar una idea, o a lo mejor por razones económicas, no sé. Entonces podemos hacer mucho sin conocer al Señor en intimidad, pero jamás podemos conocer a Dios sin que eso nos impulse a hacer. Regresando a lo que hablábamos al inicio, resúmeme toda la Biblia. Jesús dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Empieza con amar a Dios. Y luego el resultado de amar a Dios, la evidencia de amar a Dios, se manifiesta en amar a nuestro prójimo. Entonces, si corremos a amar a nuestro prójimo, digamos esto como las cosas que hacemos, si corremos a esto sin conocer a Dios, no va a tener vida. No vas a poder correr el maratón si lo haces de esa manera. Pero siempre que partimos de conocer a Dios y de amarle a Él, siempre se va a ver manifestado en amor por otros y en hacer todas estas otras obras. Las obras son secundarias. Conocer es primero. Así es, si te la fe fijas, sin obras es fe muerta.
Si te fijas, Sara, cuando Jesús llamó a sus discípulos, creo que el recuento de Marcos lo dice de esta manera. Llamó a él, estaba escogiendo sus 12 discípulos, llamó a los que él quiso, dice, para dos cosas, para estar con él y para que predicaran en su nombre. Pero primero estar, después hacer. Y Jesús los llamó, dijo, hey, yo quiero que estén conmigo. Y la consecuencia de estar conmigo va a ser que van a hacer todas estas otras obras. Así es. ¿Crees que hay una manera de cultivar la integridad, como algo que pudiéramos hacer para crecer y cada día ser más íntegros? Sí, yo creo que necesitamos mentores en nuestra vida, creo que necesitamos gente que nos hable a nuestra vida, creo que necesitamos ser introspectivos y checar nuestro corazón, creo que necesitamos una vez a la semana, una vez al mes como mínimo, detenernos y ser honestos con nosotros mismos. Si no podemos identificar en qué 3, 4, 5 áreas Dios está trabajando conmigo, es porque la relación está muy desconectada. Yo creo que una manifestación y una evidencia de que tenemos una relación viva y activa con Jesús es que estamos conscientes de las áreas en las que Jesús está tratando con nosotros. Entonces, cuando le pregunto a gente, hey, ¿en qué está trabajando Dios contigo? Si no tienen respuesta para eso es una evidencia de que no están conectados con Dios. Entonces, ser introspectivos, detenernos cada cierto tiempo para hacer esta conexión con Dios. Los judíos practican el Shabbat, el día de reposo, y era precisamente para eso, para estar en comunión con Dios, reposo, recargar pilas, ser introspectivos, planear lo que seguía el resto de la semana. Entonces, creo que necesitamos detenernos, ser introspectivos con nosotros mismos, identificar cuáles son mis debilidades, en qué áreas necesito ayuda y luego correr a la fuente adecuada para buscar esa ayuda. Estamos en esto de llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Vamos a estar en esto hasta el resto de nuestras vidas. El resto de nuestras vidas. Y Dios va a estar tratando con las cosas con nosotros el resto de nuestras vidas. Pero yo tengo que ser intencional en identificarlas y correr a la fuente adecuada para ser atendido. Así es, y no alejarnos de la palabra que es esa luz, esa lámpara que nos muestra, que nos guía, ese espejo que nos muestra en qué es lo que estamos fallando. Exacto, sí, que te muestre, y que creo que a veces nos quedamos ahí nada más, que me muestre, bueno, pero ahora ¿qué hago con esto? Yo creo que hay más líderes de lo que pensamos que necesitarían terapias psicológicas, que necesitan alguien con quien hablar, que necesitan alguien con quien ayudarlos a procesar sus pensamientos y tratar cosas de su carácter. Necesitan mentores y pastores que puedan orar por ellos también. Y creo que a veces se manifiesta todo esto y decimos, Señor, te lo entrego. Y listo. Y pensamos que ahí se soluciona, pero creo que si vamos a ser muy intencionales en la salud de nuestras vidas y en la integridad de nuestras vidas, tenemos que ser más agresivos con las cosas que Dios nos revela acerca de nosotros. Así es. Pastor, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Creo que tenemos un gran reto como líderes de poder tener en cuenta estos errores y más, porque sé que el tiempo no nos dio para hablar de estos más, para que podamos ir como en un camino exitoso, por así decirlo, en el liderazgo cristiano. Yo quisiera que antes de terminar nos contaras acerca de Conversaciones Descalzas, cómo podemos encontrar, qué es esto, cómo nació esto, de qué se trata y por qué nos invitas a escuchar estos podcasts. Súper, sí, mira, la verdad, Conversaciones Descalzas creo que nació hace 3 años, en marzo del 2017 fue, y nació realmente como un proyecto de esos que te apasionan, ¿verdad? Un proyecto personal, en donde yo soy un periodista frustrado, siempre quise, si no hubiera sido pastor, hubiera sido periodista. Me gusta leer de entrevistas, me gusta escuchar entrevistas, me gusta toda esa rama. Soy una persona curiosa y me gusta hacer preguntas y por una temporada me obsesioné con el poder de las preguntas y cómo hacer las preguntas correctas y empecé a platicar con diferentes amigos en diferentes eventos que estábamos, conferencias cristianas de iglesia, y para mí las mejores conversaciones suceden detrás de escenas, no en la plataforma. Las mejores conversaciones y las que más me han edificado a mí han sido tomando un café con un pastor, con un amigo, o en el green room, en el cuarto de conferencistas, en donde puedes platicar. Yo dije, sería excelente
poder proveer este espacio, crear un espacio y poder proveer estas conversaciones para que otra gente nos escuche. Entonces de ahí nació la idea, pues vamos a hacer esta plática y la primera que hice fue con mi mejor amigo, con Josiah Hansen. Dije, hey, vamos a platicar, tú y yo nos conocemos bien y quiero experimentar esto contigo. Nos sentamos, platicamos casi 3 horas. Wow. Lo grabamos, fue el primer episodio. Dije, casi no había podcast en español fuera de podcast de predicación, ¿verdad? De domingos, de reuniones. No había algo en un formato distinto. Entonces, el primero, yo dije, bueno, esto realmente es un proyecto que a mí me apasiona. Yo creo que lo va a escuchar mi esposa y mi mamá, y hasta ahí, ¿verdad? Y para mi sorpresa, hubo una audiencia interesada en este tipo de cosas, y así nació como este proyecto. Entonces ya empecé a platicar con diferentes amigos, de ahí nació. Sí hablamos de liderazgo, pero no es el enfoque. Yo nomás quería hablar de ellos, conocerlos un poco más a ellos. Todo el tema, el título del podcast, Conversaciones Descalzas, es para llevarnos a un espacio de estar descalzos, estar vulnerables y que la gente pueda ver otro aspecto de personas que a veces solo vemos de plataforma, pero que puedan ver otra área, otro aspecto. Y eso ha sido para mí lo que más he disfrutado. Pero como esto era algo personal, era algo así propio, en 2 diferentes ocasiones lo he dejado como por 6 meses. 8 meses una vez dejé de sacar episodios. Y lo dejé porque había caído en el juego y estaba preocupado por cuántas reproducciones tenía, y estaba preocupado por cuántos seguidores tenía el podcast. Y dije, no se trata de eso, no nació así. Así que lo empecé a sentir como una carga cuando esto había nacido de una pasión. Y dije, ok, no era eso. Y ahorita lo único que me faltaba era una pandemia global para regresar con Conversaciones Descalzas, y ahora estamos de regreso y feliz, apasionado nuevamente por esto. Vienen muy buenos episodios por delante, estoy emocionado. Sí, yo se los súper recomiendo porque como líderes estamos en ese proceso de edificarnos, saber qué están haciendo otros líderes, conocer sus corazones, lo que tú dices, su vulnerabilidad, y yo se los súper recomiendo porque son buenísimos. ¿Dónde podemos encontrarlos? Y aparte, ¿cómo te Buenísimo. podemos encontrar a ti también en las redes sociales para conectarnos contigo? Yo estoy en Twitter, en Instagram, creo que Facebook, si todavía existe. Estoy como Esteban Grassman, así directo. Grassman es con una S, así que me puedes buscar ahí. Me encantaría conectar contigo. Conversaciones Descalzas lo puedes encontrar, está en Spotify, como así tal cual, Conversaciones Descalzas, o donde quiera que escuches podcast, puedes escuchar y encontrar todos los episodios. Tenemos 3 temporadas. Y estoy trabajando, fíjate, este secreto te lo cuento a ti, Sara, nomás, a nadie más. Estoy trabajando en un libro que nace de Conversaciones Descalzas, Wow. en donde voy a tomar cada una de las conversaciones que ya han ido, a lo mejor mis 12 favoritas, y ver qué joyas puedo extraer de cada conversación y hacer un formato conversacional, y agregarle también a cada concepto que salió algunos pensamientos propios y algunos pensamientos del invitado. Y estoy emocionado por ese proyecto. Estamos trabajando actualmente en ello, ahora que tenemos un poquito más de tiempo. No, súper, ya quiero conocer ese libro y tenerlo en mis manos, así que lo espero con ansias. Pastor, gracias por tu tiempo. Ahorita decía que te apasionaban las preguntas, espero haber hecho las preguntas correctas. Sé que fue bien hecho este espacio, así que no, nada, gracias por aceptar esta invitación. A ustedes gracias por ver esta entrevista, por sacar tiempo para crecer. Sí. Lo valoro mucho, pero sé que lo valora también mucho Dios, ver que quieres crecer y ser un mejor líder para trabajar en su obra. Total. ¿Te quieres despedir? Muchas gracias, Sara, por esta oportunidad. Me encanta lo que estás haciendo, crear este espacio. Creo que como líderes tenemos que estar siempre queriendo crecer, queriendo aprender, queriendo estirarnos. En los aviones, se me ha hecho tan raro esto, pero en los aviones cuando vas a despegar te dicen, en caso de una emergencia va a caer una mascarilla de oxígeno. Y luego dicen esta frase que siempre se me ha hecho tan raro: si vas con menores, procura ponerte la máscara tú primero y luego atender a los menores. Yo siempre pensaría que primero atiendo a los niños, pero te dicen, si tú no estás bien, no vas a poder atender a nadie. Entonces ese principio para el liderazgo aplica. Si yo no estoy bien, si yo no estoy saludable, si yo no estoy en integridad, todos los temas que hablamos ahorita, no voy a poder ayudar a nadie. Así que gracias, Sara, por crear este espacio para hacernos mejores y seguir estirándonos, creciendo, madurando y trayendo mayor salud a nuestras vidas y a nuestro liderazgo.
Así es, entonces, bueno, nos seguimos viendo acá en la cumbre y ya saben, se conectan con el pastor Esteban Grassman y Conversaciones Descalzas. Bendiciones Súper. para todos. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.